La ruta panamericana atraviesa el continente americano por completo, desde Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina, hasta Prudhoe Bay, en Alaska, Estados Unidos. Recorre 14 países, pero es interrumpida entre Colombia y Panamá, por una de las selvas más importantes del mundo, el Tapón del Darién. ¿Cuáles son los problemas ambientales y el impacto que tendría la construcción en ese extracto de la Panamericana? ¿Qué sucede con los inmigrantes que buscan atravesar la selva para seguir su camino a Estados Unidos y así seguir en la búsqueda del sueño americano? Bienvenidos al Mundo según Juan. Es posible que te hayas cruzado con este tipo de noticias. Entre Panamá y Colombia existe un territorio que desafía a la civilización del mundo. Son 160 kilómetros de selva, montaña, ríos y naturaleza, que interrumpen la carretera panamericana, la ruta que conecta todo el continente. El clima aquí es tan hostil como su geografía. Durante 8 meses al año las lluvias se vuelven torrenciales. Cae entre 3.000 y 5.000 milímetros de agua por año, alimentando ríos como el Tuira y el Chucunaque, el más largo de Panamá. La humedad perpetua convierte los suelos en un lodazal que traga pastos, inunda senderos y multiplica la presencia de insectos y enfermedades. El Tapón del Darién es un reino de criaturas que impone respeto. En esta selva habita el jaguar y el águila arpía, pero no son los únicos guardianes. Serpientes venenosas, caimanes ocultos en los pantanos y mosquitos que transmiten dengue y malaria. Recordando que aquí la vida depende de un delicado equilibrio. El Tapón del Darién no es un vacío en la naturaleza, es un recordatorio de que todavía se puede imponer al humano. Una frontera verde que resiste, que protege la biodiversidad del continente y que al mismo tiempo pone a prueba la voluntad de quienes se atreven a desafiarla. Construir una carretera que atraviese el Tapón del Darién sería mucho más que una obra de ingeniería. Significaría alterar para siempre uno de los ecosistemas más importantes de América. En primer lugar, la deforestación. Abrir una vía implicaría talar miles de hectáreas de selva y aislar especies que dependen de este territorio para sobrevivir. El jaguar, el águila arpía, los monos aulladores y decenas de especies endémicas perderían hábitats críticos. Con lluvias de hasta 5.000 milímetros anuales, el riesgo de inundaciones sería constante. Los ríos Tuira y Chucunaque, fuentes de agua para comunidades enteras, sufrirían contaminación por sedimentos, desechos y combustibles. Pero el impacto va más allá de la ecología. La carretera abriría paso a la colonización, a la expansión agrícola-ganadera y a nuevos asentamientos que multiplicarían la presión sobre el bosque. También pondría en riesgo la cultura y el sustento de pueblos indígenas como los Emberá, Huaunán y Guna, que dependen del bosque y los ríos para vivir. Incluso existen riesgos sanitarios. Se teme que una vía facilite la propagación de plagas agrícolas y enfermedades como la fiebre aftosa, además de agravar problemas de malaria y dengue ya presentes en la región. Finalmente está la huella climática. Los bosques del Darién almacenan enormes cantidades de carbono y de esta manera se aceleraría la crisis climática. ¿Vale la pena conectar el continente a costa de perder uno de los últimos grandes refugios de biodiversidad? Hasta ahora, la respuesta ha sido que no. Cada año cientos de miles de personas se internan en la selva, y no para hacer turismo. Todos ellos cargan con la misma esperanza: llegar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. En 2023, 500.000 personas pasaron el Tapón del Darién caminando, y en el 2024, 300.000. La mayoría proviene de Venezuela, pero también de lugares como Haití, Colombia, y lugares aún más lejanos, como África y Asia. La travesía es brutal. Dura entre 7 y 15 días de caminata, según la ruta y el clima. No hay caminos seguros, solo senderos improvisados entre montañas, ríos crecidos y pantanos que tragan los pasos. Muchos pagan sumas que van de $100 a $1.000 para que alguien los guíe, aunque esos guías a veces desaparecen a mitad de camino. Los riesgos son tantos que la selva parece conspirar contra cada vida. El calor extremo, la humedad constante y las lluvias torrenciales multiplican enfermedades: malaria, dengue, diarreas, infecciones en la piel y en las heridas. Los ríos arrastran a quienes intentan cruzarlos. Las noches heladas en las montañas sorprenden a los más débiles. Y además de los peligros naturales, están los humanos. Grupos criminales que roban, extorsionan, secuestran y abusan, especialmente de mujeres y niños. La selva está llena de rastros de quienes no lograron pasarla. Mochilas abandonadas, zapatillas tiradas, cuerpos que nadie rescata. El Darién no es solo un corredor migratorio.
Es un espejo de la desesperación de miles de personas que lo arriesgan todo, incluso la vida, para alcanzar un futuro incierto. Y nos recuerda una pregunta que duele. ¿Qué tan desesperado tiene que estar alguien para cruzar la selva con un hijo en sus brazos? ¿Y qué lugar ocupa Estados Unidos en esta historia? Aunque el tapón del Darién está a miles de kilómetros de Washington, las decisiones políticas de Estados Unidos se sienten en cada sendero de esta selva, porque la mayoría de quienes atraviesan este territorio no buscan quedarse en Panamá ni en Colombia. Su destino final es el norte, es el sueño americano. Para frenar este flujo, Estados Unidos firmó acuerdos con Panamá. Financia vuelos de repatriación para devolver a los migrantes a sus países de origen. También impulsa políticas de disuasión. Pone más controles, cierra rutas migratorias. Y esto hace que el cruce del Darién sea cada vez más difícil. Al endurecer sus políticas, Estados Unidos traslada la carga a países pequeños como Panamá, que no tienen recursos para recibir y proteger a tantos migrantes. En el fondo, el Darién se ha convertido en el espejo de una tensión global. El contraste entre el derecho de millones de personas a buscar un futuro mejor y las políticas que intentan contenerlos antes de llegar a destino. Un recordatorio de que la frontera no empieza en el río Bravo, sino mucho más al sur, en lo profundo de esta selva. El tapón del Darién es más que un hueco en la carretera panamericana. Es un territorio que protege su naturaleza con firmeza y que al mismo tiempo se ha convertido en escenario de un drama humano sin precedentes. Es selva y santuario, frontera y cementerio, refugio de vida y prueba de desesperación. Nos recuerda algo esencial, que hay lugares donde la naturaleza aún se puede imponer frente al humano. Hay historias humanas que nos obligan a pensar qué estamos dispuestos a arriesgar por un futuro mejor y a qué costo. Y si llegaste hasta acá, es porque el video te gustó. Lo único que voy a pedirte es que le des me gusta, te suscribas y actives la campanita, para que cuando haya nuevo material seas el primero en enterarte. Nos vemos la próxima.